Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Alice Rodríguez, aquí en Género y Acción por Caldero Radio. Un placer como cada miércoles estar con todos y todas ustedes aquí haciendo propuestas con relación a temas de inclusión, de equidad de género, de no discriminación y bueno, pues sobre todo también generar conciencia acerca de temas que hoy están también dentro del conocimiento de la sociedad, del gobierno, de las políticas públicas, como lo es el tema de hoy y que estamos muy contentos aquí de tener a la magistrada Zulema Mosri, quien es representante del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de quien me voy a permitir leer su semblanza. Y pues nuestro tema de hoy es precisamente hablar de impuestos sexistas, justamente del tener un poquito más de conocimiento en torno a este tipo de impuestos, de políticas tributarias que de alguna manera pues nos afectan a nosotras, justamente a las mujeres, y que precisamente estamos aquí para poder tener esta charla y de que podamos generar esta conciencia acerca de la importancia de considerar y de saber qué hay más allá de las propuestas en políticas públicas que se han venido dando de manera reciente, particularmente hablando de productos de higiene menstrual. Muchísimas gracias, magistrada, y bueno, pues como bien lo comenté, me voy a dar a la tarea de leer un poco de su semblanza. La magistrada Zulema Mosri es magistrada de la segunda sección de la Sala Superior y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, en donde obtuvo el reconocimiento como mejor alumna de la generación. Es maestra en Gestión Pública aplicada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y en 2018 obtuvo su grado de doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado diversos artículos especializados en materia de derecho administrativo y fiscal, Sistema Nacional Anticorrupción, Justicia Administrativa, Responsabilidad Patrimonial e Igualdad de Género. Ha impartido clases en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y ha dictado diversas conferencias tanto en México como en el extranjero. Durante su trayectoria de 30 años en el servicio público, ha desempeñado diversos cargos en los tres poderes de la Unión y en los distintos órdenes de gobierno. Y pues muchísimas gracias, de verdad es un honor tenerla aquí con nosotros y bueno, pues vamos a dar aquí pie justamente, magistrada. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, hablar de este tema particularmente, bueno, a mí me inquieta, yo también en cuestión tanto de impuestos sexistas, los famosos impuestos rosas, en donde la realidad de las cosas es que en México, al menos yo creo que estos son temas novedosos de ponerlos dentro de la esfera de la política pública. Si bien hay otros países como Argentina, como Chile, que Colombia sobre todo, que ya ha venido migrando en poner en la mesa este tipo de problemáticas del por qué justamente es importante, magistrada, hacer conciencia en la sociedad del impacto de determinados impuestos que nos afectan a nosotras las mujeres. Claro que sí, muchísimas gracias, Alice. Qué gusto estar en tu programa y con esta audiencia. Y efectivamente son temas muy importantes. Y yo te diría respecto a por qué es importante hacer conciencia de estos temas, porque las políticas o los impuestos tienen influencia en las desigualdades entre mujeres y hombres. Es decir, las políticas públicas, la política tributaria es una de estas, tiene efectos e impactos en la vida de las mujeres y de los hombres. ¿Por qué? Porque se diseñan con base a ciertos contextos ya, digamos, definidos o marcados con ciertos estereotipos de género. Es decir, estos políticas parten de este enfoque androcéntrico, es decir, el hombre como el centro o el objeto ideal de estudio y el hombre como aquel que tiene la relación económica con el Estado, porque parte del estereotipo del hombre proveedor, el hombre que es el que produce dinero y la mujer pues que está en su casa como cuidadora del hogar. Entonces es importante hacer conciencia de esto porque los sistemas impositivos no son neutros respecto al género, es decir, hay un sesgo o hay una inclinación o preferencia de ubicar a uno
de los géneros, del sexo, en este caso al hombre, como te decía, como el centro alrededor del cual circulan las políticas públicas, en particular la política fiscal. Entonces, ¿por qué? Porque en el diseño de estos parte de un modelo de organización social específico que determina el nivel de carga o presión fiscal que se da sobre quién recae y sobre todo, cuáles son los mecanismos que toman en cuenta estos sistemas fiscales que influyen en la seguridad económica y en los ingresos tanto de mujeres como de hombres, o la accesibilidad y la calidad de los servicios públicos. Entonces te diría que la política fiscal, dependiendo de cómo esté diseñada, puede reforzar lo que nosotros le llamamos estas relaciones de género, y por lo que te comentaba, ponen, digamos, a la mujer en un plano de subordinación por el tema de la división sexual del trabajo, y estos sistemas fiscales pueden, digamos, más o menos perpetuar e incluso reforzar lo que le llamamos, bueno, lo que se llama el sistema patriarcal, lo que te decía de estos temas, incentivando estos roles de género. Y yo quisiera agregar, para que quede claro el tema aquí a la audiencia, que la organización Oxfam, que es una organización que salió del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre en Inglaterra en 1914, es una organización que se dedica a trabajar a favor de la igualdad, no discriminación, etcétera. En esos estudios, Oxfam ha señalado que la mayoría de las políticas fiscales actuales se basan en esta idea del hombre proveedor como único sujeto que interactúa con el Estado, y ignorando el papel o la contribución que hace la mujer tanto en la esfera productiva económicamente como la contribución que hace la mujer en la sociedad a través del trabajo no remunerado, es decir, los trabajos de cuidado de los menores y de los adultos mayores, o del tema de la casa, ¿no? Entonces, es importante que los gobiernos reconozcan que la distinta posición que tenemos las mujeres y los hombres en la sociedad es lo que repercute precisamente en estos sistemas fiscales, y deben de tomarlo en cuenta porque hay impactos diferentes para unos y para otros, lo cual puede ampliar o reducir las desigualdades existentes. Sí, justamente el tema medular que yo siempre he visto, al menos las veces que he escrito acerca de impuestos rosas, o en este caso en particular del tema de impuestos sexistas, es el tema del patriarcado, el tema justamente del cómo las políticas públicas y también la política tributaria ha sido muy desafortunado justamente en perpetuar, porque así se ve, en perpetuar que todo gira en torno a la figura patriarcal, al poder del hombre, sin considerar evidentemente la parte económica también del cómo afecta este tipo de políticas económicamente hablando también tanto a hombres como a mujeres. Esa es la perspectiva de género justamente, del poder definir dentro de esa política tributaria que efectivamente existen necesidades, que existen similitudes, pero también diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, es ahí donde esto que usted comenta, magistrada, en cuestión del por qué hay que venir desde el punto de vista de estas diferencias del poder, porque esa diferencia del poder es la que hoy estamos aquí hablando de impuestos sexistas, de impuestos que me afectan a mí, y que por considerar que un hombre gana dinero, que puede invertir en diferentes objetos de consumo, muchas veces se pierde que en el caso en particular, hablando propiamente de productos que están destinados para la mujer, que es por naturaleza, del cómo no podemos advertir lo que a nosotros nos afecta, ¿en dónde? En el consumo y en el bolsillo. Y porque hay diferencias. También no es lo mismo una mujer con los privilegios con los que contamos por tener oportunidades de estudio, por tener oportunidades de trabajo, a una mujer en la sierra, precisamente. Exacto. A las adolescentes. Y justamente ahí, magistrada, viniendo del tema en materia de educación, en junio de este año se hace una propuesta por parte de las legisladoras en cuestión de modificar la Ley General de Educación, y posteriormente viene a hacer el match las modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, justamente para que, hablando de estos productos, de estos impuestos sexistas,
me voy a enfocar particularmente en el tema de los productos de higiene menstrual. Ok. Ese tipo de productos, ¿de qué va estas modificaciones? Pues de que de que se pueda considerar dentro de la política tributaria de que son productos de primera necesidad y que por lo tanto no debieran de estar gravados. ¿Ahí qué podemos advertir en cuanto a la necesidad justamente de legislar con perspectiva de género? Claro. Mira, me pareció muy importante que tú puntualizaras aquí a la audiencia a qué nos referimos cuando hablamos de estos impuestos sexistas, y es en concreto, para que le quede claro a nuestra audiencia, que es cuando nos referimos al impuesto al IVA que se impone precisamente a las toallas sanitarias, a los tampones o copas menstruales, que son artículos de primera necesidad para las mujeres en edad reproductiva, y que se imponen dada la condición biológica de ser mujer o de estar en ese proceso biológico, natural, irrenunciable. Entonces, eso es a lo que nos referimos impuestos sexistas. Y más adelante me gustaría platicarte qué ha pasado en otros países de esto, porque efectivamente aquí en América Latina, en Colombia se logró eliminar el impuesto correspondiente, y otros países hay un movimiento que lucha precisamente por reducir o eliminar el impuesto, inclusive que el Estado adopte políticas públicas para que se suministren estos artículos de primera necesidad a las mujeres en extrema pobreza o en situación de calle. Pero decías tú, ¿por qué es importante esto? Y yo quise legislar, o en su caso impulsar políticas públicas con perspectiva de género. Yo diría que para que le quede claro, porque son temas, digamos, un poquito áridos aquí, ¿a qué se refiere la incorporación de la perspectiva de género tanto en las políticas como en los presupuestos públicos y también en la actividad legislativa? La perspectiva de género lo que pretende es hacer visibles las desigualdades presentes entre mujeres y hombres, tanto en el acceso como en el goce de los derechos, porque estas desigualdades no solamente se presentan por condición biológica de ser hombre o mujer, sino también por diferencias culturales y por la división sexual del trabajo. Entonces, es importante también dar datos. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en México las mujeres laboran semanalmente casi 75 horas, de las cuales 50 horas las dedican al trabajo del hogar no remunerado, o sea, 2/3 partes de su trabajo lo destinan al trabajo no remunerado en el hogar. En cambio, en el hombre es al revés. Entonces, no reciben un salario, pero este trabajo representa el 23% del Producto Interno Bruto del país. Es algo muy importante. Además, el Coneval ya ha dado cifras. También el Coneval es el Consejo Nacional para la Evaluación del Desarrollo Social, de la Política de Desarrollo Social en México. Se dijo en el 2018 que el 52% de las mujeres fueron fueron económicamente activas, en tanto que el 83% de los hombres fueron económicamente activos. ¿Para qué este dato? Para señalar y dejar claro que hay más mujeres en situación de pobreza. La feminización de la pobreza es clara en muchos rubros. Eso está documentado en varios indicadores. Incluso el propio Coneval dice que por cada 100 hombres ocupados sin pago, hubo 141 mujeres en esa situación, es decir, 41% más mujeres en esa situación, y que incluso mujeres que tienen hijos tienen menos trabajo con relación a las que sí tienen, para no entrar tanto en esas particularidades. Entonces, esto lo señalo para dejar claro por qué la importancia de las políticas públicas, pero que a todos nos quede claro que es evidente que la pobreza representa una barrera para la autonomía, para la determinación de las mujeres, y en estos contextos y circunstancias son los que las políticas fiscales, incluso los legisladores y las políticas tanto de gasto como de ingreso, se deben de tomar en cuenta para no profundizar en las desigualdades. Entonces, es importante que se tenga presente la perspectiva de género, porque la ausencia de esta, tanto en las leyes, en los presupuestos y en las políticas públicas, impide que se potencien los esfuerzos del Estado, o los esfuerzos que el Estado hace precisamente para combatir la desigualdad y la violencia de género. Entonces, yo te diría respecto, ¿por qué es importante este tema de legislar en este sentido? Porque
dependiendo de la forma en la que el legislador advierte estas circunstancias diferentes en las que viven las mujeres, es en las que se les van a tener que tomar medidas para ponerlas en un plano de igualdad respecto a los hombres para que puedan ejercer los derechos. Entonces, yo considero que ¿qué es la perspectiva de género? Es una herramienta, una categoría de análisis que exige a los autores políticos, ya sea legisladores o los del Ejecutivo que realizan políticas, a visibilizar, a identificar, a ver que las diferencias no significa que cuando hablamos de igualdad o de perspectiva de género vamos a tratar igual. Claro. No necesariamente, en algunos casos sí, pero en otros no, porque a veces parece contradictorio. Implica identificar las situaciones asimétricas de poder o contextos de desigualdad estructural en los que se encuentran unas personas, generalmente son las mujeres, y hay otras categorías sospechosas si son indígenas, migrantes, discapacitados, adultos mayores, pero en temas de género es hombre o mujer. Es decir, la situación de desventaja o de vulnerabilidad en la que se encuentra un grupo de personas con relación a otras que les impide o limita el ejercicio de los derechos. Ahora, cuando hablamos de este tema de los impuestos sexistas, si la teoría económica dice que los artículos de primera necesidad no deben estar grabados, las toallas sanitarias y los tampones son artículos de primera necesidad. Entonces, la realidad está muy distante de la teoría económica. Entonces, si vemos que las mujeres están más en situación de pobreza y más en edades jóvenes, que están en edad reproductiva, y hay datos específicos que podría darte en un momento, porque te digo que estas mujeres todavía están en situación de pobreza y les cargas un impuesto a artículos de primera necesidad, pues realmente es una situación que no ayuda a generar las condiciones para que éstas puedan, digamos, conseguir una igualdad sustantiva. Entonces, es importante que el gobierno tome en cuenta esto y más una política del Estado que todavía considere la condición biológica para efecto de poner un impuesto, pues realmente es inaceptable y además es un impuesto regresivo. Entonces, por ello es que los legisladores, las legisladoras recientemente presentaron una iniciativa con el fin precisamente de que se eliminen estos impuestos. ¿Y por qué? Yo te diría, y me gustaría aquí recordar, si me das la oportunidad, claro, de que la discriminación contra las mujeres es, además de una forma de violencia, es una violación a los derechos humanos y a la no discriminación. Entonces, el derecho a la igualdad es de esos que se llaman derechos llave, es decir, es necesario el derecho a la igualdad para que a su vez se puedan ejercer o materializar otros derechos. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que la igualdad es dar un trato idéntico o diferenciado, pero ¿cómo vamos a dar un trato diferenciado si estamos hablando de igualdad? Pues es que precisamente la justicia ya no es ciega, la justicia se quita la venda para ver, para identificar, dar un trato diferente. Entonces, las leyes a veces dan un trato igual y nosotros tenemos que identificar si lo que hizo el legislador es un trato igual o un trato diferenciado, legítimo o ilegítimo. Cuando es un trato diferenciado legítimo es correcto. ¿Por qué? Porque a unas mujeres, para acceder a servicios de salud exclusivos para mujeres, pues claro que vamos a decir que es correcto que le den un trato diferente, o el vagón rosa. Claro. ¿Por qué? Porque las mujeres son susceptibles de ser acosadas sexualmente, entonces se justifica esa política pública. O, por ejemplo, cuando el gobierno decide invertir más, digamos, en ciertos servicios públicos como transporte o como alumbrado público, como las mujeres se encargan por la división sexual del trabajo, se encargan del llevar a los hijos a la escuela o a los adultos mayores o los hijos con el médico, el hecho de que haya políticas públicas de transporte beneficia a las mujeres porque van a reducir el tiempo que ellas dedican a las tareas del hogar y a ese tipo de cuestiones, porque hay medios o mecanismos, servicios que les ayudan a poder cumplir sus derechos. Sin embargo, cuando el Estado decide cortar el presupuesto en infraestructura, en servicios médicos, en salud, en transporte, incluso en alumbrado,
las mujeres se ven afectadas porque tendrían que invertir más tiempo para poder cumplir con lo que tienen, ¿no? Entonces, te menciono el tema del alumbrado, que es un tema muy importante porque ¿a quiénes beneficia que el Estado decida alumbrar en determinadas zonas de la ciudad o en otras? Pues beneficia a las mujeres, porque no es lo mismo que quiera únicamente dedicar sus cuestiones de alumbrado a ciertas zonas, digamos, residenciales o a generar infraestructura de alumbrado público para las mujeres que están en la maquila, para que al momento que salen de la maquiladora haya alumbrado público que les genere mayor seguridad y un transporte que les permita dar seguridad y llevarlas a sus casas. Si no hay eso, las mujeres son susceptibles de sufrir violencia sexual o, bueno. Claro, y es que son varios temas, magistrada. Estamos hablando también de dos cuestiones. Una, el impacto recaudatorio y el impacto presupuestario. Hablar justamente de este tipo de políticas en materia tributaria y haciendo a colación a quienes deben de estar realmente diseñando estas modificaciones a la ley del impuesto al valor agregado, en específico con relación a desgravar del 16% las toallas femeninas, los tampones, todo, cualquier producto que sea de primera necesidad para las mujeres. Pues también hacer conciencia del por qué no lo hacemos. Porque tiene un impacto en qué, recaudatorio, en qué me va a afectar en el presupuesto. Pero entonces no me estoy dando cuenta, por otro lado, que mi Plan Nacional de Desarrollo también me advierte ejes transversales para efecto de la igualdad, para efecto de poner programas en materia de igualdad desde el sexenio pasado y que hasta la fecha sigue, ¿no? Entonces, cuando yo no alcanzo a ver esa perspectiva de género, en este caso, que esperemos todo salga bien en materia impositiva y se pueda desgravar, pero si me voy a inclinar más hacia un impacto de tipo presupuestario, porque pues, voy a bajar mi presupuesto, pues porque van a dejar de gravarse esos productos y hago toda una historia también en cuestión de materia económica, pues nos estamos alejando justamente de qué, de los derechos humanos, justamente de qué, del derecho a la igualdad también de oportunidades, y no solo de derechos, sino también de responsabilidades y evidentemente, insisto, de oportunidades. Ahí es donde de repente dices, para algunas cosas sí, pero entonces para otras cosas no. No, la realidad de las cosas es que hay que verlo justamente desde la desigualdad, justamente desde las necesidades. El tema de alumbrado público es un tema de movilidad, es un tema de derechos humanos. De seguridad. De seguridad. Entonces, ¿por qué no tendría que tener el gasto público el destino justamente para el tema de movilidad, para el tema de alumbrado, para el tema de a ver si estos productos a una persona, insisto, con privilegios, a lo mejor no lo va a sentir, pero ¿qué pasa con esas otras poblaciones? Aquí, magistrado, usted abordó el tema de derechos humanos. Me gustaría detenerme ahí. ¿Qué más pudiéramos abundar? En temas de derechos humanos, hablando de igualdad y hablando de la discriminación, igualdad hacia nosotras las mujeres y que también no seamos discriminadas dentro de esta misma política tributaria. Entonces, para unos casos sí, para otros casos no. Entonces, ¿dónde estamos parados justamente hablando de materia de derechos humanos? Okay. Yo te diría que a mí sí me gustaría, respecto al tema que estamos tratando de el impuesto sexista, que es el IVA a las toallas o a los productos de higiene menstrual, a mí me gustaría traer a colación lo que se resolvió en la Corte Constitucional de Colombia, que es muy interesante. Y ese es por un lado. Y por otro lado, recordar que la propuesta que hicieron las legisladoras aquí fue en el sentido de gravar a tasa cero, que es diferente a una exención fiscalmente hablando. Me parece que la propuesta que hicieron de gravar a tasa cero, si bien es cierto, identifica, hace visible esta situación, la necesidad de que se vea, se trate este asunto con perspectiva de género, porque es inadmisible que haya un impuesto en el cual el hecho generador del impuesto es la condición biológica de ser mujer, y que hasta la fecha exista como una política de Estado, pues realmente sí es un tema que hay que voltear a ver, que esto ya se resolvió en otros países, como en Colombia, sí, que en un principio en ese país los movimientos feministas buscaron reducir y eliminar el impuesto. Entonces, en primer lugar, se redujo a un 5%. Y después la Corte analizó la constitucionalidad de ese impuesto. Entonces decías, si tendrá un impacto al Estado,
Pues bueno, me parece que por tratarse de tasa cero, la cadena productiva sigue gravando a la tasa general, que es el 16%, solo que al consumidor final, o sea, no se le traslada el impuesto y el que quizás el último productor o el vendedor puede hacer el acreditamiento. Entonces, es un incentivo. Me parece que en ese sentido no habría, porque en la cadena productiva siguen los gastos, o sea, haciéndose los gastos a la tasa del 16%, solo que el último de la cadena podrá en su caso hacer el acreditamiento de los gastos correspondientes, pero ya no le trasladas al consumidor final ese impuesto, que sí, en el caso de las mujeres en México se han hecho estimaciones que al año, por ejemplo, los podrían ser, digamos, $11 de impuesto nada más, pero digamos podrían ser de entre 500 y 1,200 pesos por todos los artículos al año, que es lo que se gasta. Sin embargo, para muchas mujeres en condiciones de pobreza, por lo que comentamos, es difícil adquirir esto, y más para las que viven en situación de calle, que afecta la movilidad, impide el desarrollo de sus proyectos de vida. Hay ausentismo en el trabajo, hay ausentismo en la escuela, entonces son impuestos, exactamente el tema de salud, son impuestos regresivos que ahondan las desigualdades y las brechas de género. Entonces, yo te decía del caso de Colombia, que me gustaría a dar unos datos de esos y llevarnos aquí a México, porque es importante empezar a poner estos temas en la agenda, porque en México 64.4 millones de mujeres en edad reproductiva tienen que comprar estos artículos en por lo menos 40 años de su vida, que es el tiempo que dura esta situación. 40 años comprando este tipo de productos. Multiplícalo. Y 64.4 millones de personas, mujeres, en esta situación en esta menstruación, pues bueno, imagínate lo que implica esto, que es muy diferente al tema. En los hombres no es una situación diferente, ¿no? Pero bueno, te decía que las desigualdades, tanto en el acceso como en el goce de los derechos, no solo se presentan por la determinación biológica, sino por las cuestiones culturales, las diferencias culturales y los estereotipos o los roles de género que te decían. Entonces, esta situación de poner este impuesto es un costo adicional para la mujer. Por eso te decía que ¿qué es lo que dijo la Sala Constitucional de Colombia cuando analizó la constitucionalidad de gravar el 5% de impuesto de IVA a las toallas sanitarias? Te recuerdo que ya habían logrado reducirlo del 15 o 16 al 5, exactamente. Entonces dijo la Corte lo siguiente: gravar las toallas higiénicas y los tampones viola el principio de equidad tributaria por imponer barreras al acceso de tecnologías que actualmente permiten el pleno ejercicio del derecho a la dignidad de las mujeres en edad fértil. Se refiere a las tecnologías que son los productos de higiene menstrual, dado que las toallas higiénicas y los tampones son bienes insustituibles, en tanto en este momento no es posible elegir sobre su uso, el cual es imperativo ante la menstruación. Y la Corte señaló de Colombia que son productos definitivos para permitir la participación de las mujeres en la vida pública, al igual que la protección de los derechos a la salud, a la educación, al trabajo y a la dignidad humana, por lo que la disposición, o sea, la ley que establece el IVA para esos productos, tiene un impacto desproporcionado para las mujeres, sobre todo con baja capacidad adquisitiva, que no tienen opción de reemplazarlos con otros bienes similares que resulten más económicos o que no estén gravados ni generen riesgos para la salud. Entonces, estos razonamientos son los que llevaron a la Corte a determinar que esa afectación del principio de equidad tributaria incide directamente en el derecho a la igualdad sustantiva o material de las mujeres, y en especial de las mujeres de escasos recursos o las mujeres en situación de calle, imagínate, puesto que establece barreras de adquisición a esas tecnologías de la dignidad, que son las toallas y tampones, y que no existen políticas vigentes que contrarresten tal situación. Entonces, en Colombia los efectos fueron declarar inconstitucional o inexequible esta disposición, el IVA, y la Corte tomó la decisión de obligar al gobierno a incluir esos productos en la canasta básica o en los productos por los que no se paga el IVA.
se obligó a incluirlos en la lista de los productos que no pagan IVA al considerar los bienes insustituibles y de primera necesidad y necesarios para la dignidad humana de las mujeres. Y después no se quedó ahí el tema en Colombia. Dijo que fue tan clara la Corte Constitucional en una resolución posterior que incluso obligó a la Secretaría ahí, que es una de integración social, sería aquí, digamos, el CIMIER, a la Secretaría de Desarrollo Social, a que, entre otras medidas, instrumentar un plan de contingencia para suministrar estos productos a las mujeres que están en situación de calle. Es decir, obligó a generar una política pública de no solamente de que que se consideren dentro de los productos que no pagan IVA, sino proporcionárselos de manera gratuita a las mujeres en situación de calle. Entonces, te digo, es algo, te comento los argumentos que dio la Corte de Colombia para ilustrar un poco cómo se ha visto esto en otros países, inclusive en Asia también, en la India, en algunos países de Europa ya tampoco se paga el impuesto, pero son los mismos argumentos que han imperado precisamente para tomar estas decisiones. Entonces, me parece que es un tema importante, pues ya habrá que ver, ¿no? Habrá que ver hasta dónde logra permear, porque estos movimientos en otros países pues ya lograron cumplir su cometido, y lo importante pues es visibilizar la existencia de este tipo de impuestos, que les llamamos impuestos sexistas. Hay estudios sobre esto, y bueno, lo cual es muy diferente al tema de lo que se ha llamado impuestos rosas, que no es un impuesto como tal. Justamente, pero bueno. Y ahorita vamos a platicar de eso. Sí, justamente toca estas cuestiones del impacto económico, justamente. Claro, cuando se hace la propuesta de modificación a la Ley General en materia de educación, pues justamente de lo que va es prever que estos productos sean considerados dentro de esta ley, para efecto de que sean proporcionados a las alumnas, en este caso, ¿no? A las mujeres que están dentro del sistema educativo llamado secundaria, bachillerato. Precisamente por eso, o sea, del decir, a ver, no todos ni todas tenemos los mismos privilegios, y eso me lleva a un impacto económico, justamente. Entonces, hablar también de este entorno dentro del impacto económico y de la política pública, pues usted ya abordó esta cuestión justamente desde quien no tiene esta posibilidad de poderlo hacer, pero el hecho de hacerlo todavía más evidente, hablando de lo que el gobierno de Colombia en este caso, a través de la sentencia, dice, bueno, pues habla justamente de derechos humanos, y habla justamente de este derecho a la igualdad, y habla también de este tema tan recurrente del generar conciencia. Si hay mujeres que de plano no tienen la posibilidad. Estamos hablando de un tema de impacto que ya va a trascender todavía más dentro de la política pública, y más dentro del tema de gasto público. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las mujeres cuando no tienen la manera de sustituir, como dice la sentencia, por otros medios? Entonces, me bajo de la actividad económica, me dedico solo a trabajo no remunerado, dejo de ir a la escuela, y voy sumándole, ¿no? Porque no hay esta posibilidad. En materia de impacto económico, ¿cómo lo visualiza usted realmente, hablando de esas poblaciones? ¿Por qué lo pregunto? Porque creo que por ahí va el tema. Es importante hacer conciencia de los privilegios que otras mujeres no tenemos, siendo entre mujeres, justamente, impactos económicos. Yo primero te diría que por supuesto que con este tema hay una serie de inconvenientes que a partir de este proceso biológico que llevamos las mujeres, y no solamente hablo de las afectaciones hormonales que hay con este tipo de temas, sino, como bien lo dijiste, a las limitaciones o restricciones que tienen en la movilidad de las personas menstruantes, sobre todo en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, que en estos casos por supuesto que se agravan. Del tema de impacto económico, las mujeres que están en situaciones económicamente más frágiles, que te dije que las mujeres, de acuerdo a las estadísticas, están más en situación de pobreza en todos los rubros,
con relación a los hombres, y dentro del grupo de mujeres a su vez hay ciertos segmentos sociales por edad o inclusive por condición de ser indígenas que a su vez tienen agravada esta situación de pobreza con relación a las que no lo son. Entonces, esta situación puede traer, el tema de la menstruación sí podría traer consecuencias realmente difíciles o desastrosas, como la imposibilidad de acudir a la escuela o al trabajo, que definitivamente afecta los proyectos de vida, incluso pueden ser marginadas socialmente por este tema de los tabúes, por esta condición biológica, que para muchas es irrenunciable, como comentábamos, por lo menos durante 40 años de la vida. Entonces, varias organizaciones y colectivos ya han destacado el costo que representa para las mujeres esto, el costo económico que representa esto. Hay un estudio que se llama Impuestos Sexistas en América Latina, en la cual se analizaron este tema en 10 países de América Latina, entre los cuales está México, y se señaló que el costo anual de estos productos de higiene menstrual ronda del impuesto, ¿no? Ronda en 70 millones de dólares, o sea, siendo en Argentina y República Dominicana donde las mujeres, por mujer, estarían pagando más por este impuesto, es decir, en Argentina y en República Dominicana pagan $11 al año de impuesto de IVA por estos productos de higiene menstrual. En cambio, en otros países, como en México, se pagan $9, con excepción de Colombia, que te digo que ya no se paga este impuesto, esta tasa cero. Entonces, estas cifras dan cuenta del gasto, de lo que representa para las mujeres tener que atender este factor biológico propio del sexo, y para que precisamente no limite, se tiene que hacer el gasto para que no limite o no restrinja la movilidad durante estos días. Y por eso digo, no se trata de un tema de un artículo de lujo, definitivamente no, sino que es un artículo de primera necesidad. Y en México, te decía, pues más de 41 millones de mujeres en edad reproductiva lo tienen que adquirir necesariamente para que no genere consecuencias negativas en los proyectos de vida. Y respecto a este tema de los costos, la Profeco ya ha dicho que se pueden gastar aproximadamente entre 500 y 1,220 pesos anuales en toallas sanitarias. Y realmente es un costo muy alto si consideramos que 2 de cada 5 hogares en las cuales son mujeres las jefaturas femeninas, en edades de 14 a 44 años, que es edad reproductiva, presentan más pobreza en contraste o con relación a aquellos hogares también donde la mujer es la jefa de familia, que son de edades, o sea, 3 de cada 10 hogares en edades de 44 a 64 años, es decir, en mujeres que tienen mayor o adultos mayores, o digamos adultas o adultos mayores, pero son más pobres las mujeres, digamos, más de 14 a 40 años, 44 años. Entonces, la condición de pobreza en la que viven muchas mujeres se explica precisamente por esta desigualdad estructural que tenemos en México, que se enfrenta en México, por ser las mujeres quienes se emplean con mayor frecuencia para recibir un salario menor o no recibir salario. Exacto. O en su caso las mujeres tienen que buscar trabajos flexibles, es decir, venta por catálogos o ser vendedoras ambulantes, porque necesitan esos horarios flexibles para también cumplir con esas obligaciones que ya se han asumido para las mujeres, que es el cuidado del hogar, de los hijos, de los enfermos, de los adultos mayores. Ahorita me llega aquí a la mente, y sí es importante decir, hablábamos hace un rato, cómo las políticas públicas inciden y afectan siempre a la mujer. Y voy a ponerte un caso. Hablando de este tema económico, el gobierno, el IMSS, en el sexenio anterior determinó un programa para efecto de que hubiera más cupos, más camas en el hospital para atender a más gente. Decidió reducir el número de días de hospitalización de la gente. Es decir, si normalmente te quedabas 3 o 4 días o 5 días dependiendo, bueno, pues en cuanto te hagan la operación, un día y vete a tu casa a terminar de recuperarte en tu casa. Entonces, ¿a quién le corresponde en la casa el cuidado del enfermo, de la persona que tuvo la cirugía?
pues evidentemente las mujeres, es decir, se trasladó esa obligación del Estado que se daba en el IMSS a donde a que la mujer la realice en su casa. Entonces, es una política de Estado. Ellos decidieron para dar mayor atención y número de cuartos, que padre dar mayor número de cuartos y que más gente se pueda operar, pero el costo fue para las mujeres, le trasladó el costo a las mujeres. Váyanse a su casa a recuperar, ¿y quién crees que los cuidó en sus casas? Claro, es que es un tema de estereotipo de género, es un tema de rol de género. Y eso es justamente del por qué mucha de la política que en nuestro país y en diversidad de países no se ve, es precisamente esa perspectiva, porque al final termina siendo afectada a la mujer, sí, porque no se logra tampoco establecer la flexibilidad ni en política ni en las empresas del cuidado, porque el cuidado es un rol que desafortunadamente de manera transgeneracional hemos venido cargando nosotras. Exacto. No, entonces, que es claro, obligación nuestra. Tema simplemente ahorita de pandemia. A ver, las mujeres, ¿cómo le hombres, hago para sí, cuidar al niño? ¿Cómo le hago para escuela, cuidar a mis papás? Y la escuela y todo. Entonces, me obligas tu gobierno, es una situación desafortunada. A duplicar y triplicar las jornadas. Las jornadas. Entonces, ¿aquí qué es lo que pasa? Bueno, pues claro, entonces si yo no tengo los insumos, ni evidentemente la capacidad económica para poder tener esta cuestión de productos para la higiene menstrual, pues tengo que pensar en tener jornadas flexibles, tengo que pensar en, bueno, ¿cómo le hago también? Sí, por eso por esto gano menos. Exacto. Entonces, no se va a acabar en la medida en la que justamente la política pública no lo vea justamente desde ese plano de desigualdad. Entonces, tiene esta cuestión. Si hay una teoría económica, pues, ¿qué pasa, no? Pues pasa de que desafortunadamente siempre me voy primero, ¿cuál es el impacto recaudatorio? Hablando del gobierno, hablando del Ejecutivo Federal, hablando que lo traslado al Legislativo. Primero dime cuánto es el impacto recaudatorio. Me pega, entonces no. Entonces, ese es el problema, de que desafortunadamente ponemos primero el aspecto, como lo acaba de comentar, hablando de seguridad social, sí, que haya más camas, sí, claro, pero no veo más allá. Porque no hubo perspectiva porque de género. No hubo perspectiva Exacto. De género. Y quiero agradecer, magistrada, si me lo permite, a la gente que nos ha venido acompañando en esta charla. Gracias, Angie Ibarra, dice, es excelente tu programa, saludos. Montse Ponce de León, buenas tardes, a lo mejor es otro tema, pero me gustaría preguntarle, en materia jurisdiccional, ¿también se está aplicando la perspectiva de género? Gracias, ahorita que nos conteste la magistrada. María Alejandra Rosas, muchas felicidades a la magistrada Mosri, un tema de mucho interés. Norma Gabriela Sánchez, tema de trascendencia e impacto. Ana Claudia Villalba, buenas tardes, excelente tema y expositora, felicidades. Muchas gracias. Bueno, sí es un tema que, bueno, ahorita le damos unos minutos a la magistrada. Ella pregunta que si en materia jurisdiccional también se está aplicando la perspectiva de género. Bueno, ella es la titular de la Comisión justamente de Igualdad dentro del tribunal y bueno, si gusta contestar brevemente esta pregunta, magistrada. Con todo gusto, es una pregunta muy importante, muy oportuna. Yo te diría que en todos los órganos jurisdiccionales tenemos el compromiso que hicimos en la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia de incorporar la perspectiva de género en los órganos jurisdiccionales. Hay un pacto. ¿A qué se refiere incorporar la perspectiva de género? Es en dos vertientes. Primero, en el rubro de la formación y capacitación para que la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos estén presentes en la función jurisdiccional. Todos estamos obligados a juzgar con perspectiva de género. Hay un protocolo que emitió la Corte, que todos tenemos que aplicar, para juzgar con perspectiva de género. Pero para hacerlo necesitamos herramientas. Para ello, todos los órganos jurisdiccionales del país informamos en el seno de la MIJ, que es la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, lo que estamos haciendo al respecto en el rubro jurisdiccional. Nos capacitamos precisamente para que la justicia se quite esa venda. Ya no hay más justicia ciega, no debe haber justicia ciega. La justicia tiene que ver la situación particular de cada persona. Cuando hay discriminación por razón de género, ya sea hacia un hombre o hacia una mujer, tenemos que generar medidas o hacer una interpretación conforme en la norma para que los coloque en un plano de igualdad y puedan ejercer o materializar los derechos humanos. Siempre he sostenido que dejamos atrás, Alice, la época en la que veíamos a los derechos humanos como esas aspiraciones jurídicas. Utópicas. Y lo veíamos así. Ya no, todos los derechos humanos los tenemos reconocidos. No necesitamos ya luchar por ningún derecho.
El desafío ahorita es hacer realidad o hacer materializar los derechos humanos. Ese es el problema, porque la realidad dista todavía para muchas personas. Si bien es cierto, en los órganos jurisdiccionales hemos avanzado en delimitar, en dar contenido a los derechos humanos mediante la emisión de esas sentencias con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, porque claro que se está aplicando, aunque nos falta mucho por hacer. Lo cierto es que estas sentencias de los tribunales no logran colmar la expectativa de la gente de que haya una mejora en la provisión de esos bienes jurídicos que el Estado está obligado a proveer y a garantizar mediante las políticas públicas y mediante las leyes. Por ello, nosotros los juzgadores conocemos de casos o de violaciones a los derechos humanos que se dieron en el pasado, porque no toda la gente presenta una demanda, un juicio. Exacto. Entonces, ¿cuál es el punto donde hay que ver a las autoridades, sobre todo el Ejecutivo, que es el autor principal de las políticas públicas y que tiene que generar las acciones, los programas o políticas, o como le quieran llamar, porque así las políticas públicas, precisamente para hacer realidad o que se materialice el derecho a la igualdad sustantiva, porque la ley está muy bonita, la ley dice que somos iguales y que la gente tendrá todo, y los tratados internacionales, y están todas las instituciones, y hay recursos, hay fondos, pero la realidad dista, hay más desigualdad. En general, hay violencia en general, violencia hacia las mujeres, violaciones, feminicidios. Las mujeres también somos generadoras de violencia. Intragénero. Exacto. Violencia intragénero. Y hacia los hombres y hacia las mujeres. Pero bueno, cuando nos referimos al tema de las mujeres es que las mujeres tienen, por ejemplo, cuando se habla de acoso sexual, son más acosadas sexualmente. Y a las mujeres las asesinan por ese vínculo que hay, está aparejado un tema sexual. Es la diferencia con los otros que andan en el crimen organizado, gente que no, gente inocente, que pueden ser hombres o mujeres, pero no es un tema de género ni de feminicidio, son Correcto. Otro tipo de cuestiones. O sea, la violencia en general, me refiero, ¿no? Hacia hombres y hacia mujeres, y en muchos casos las mujeres son afectadas, pero hago esta aclaración. Entonces te digo, por supuesto que hemos hecho lo propio en los órganos jurisdiccionales, tanto al momento de juzgar como hemos tomado medidas administrativas también para que esté presente la perspectiva de género en los temas administrativos y que haya espacios laborales libres de violencia y de discriminación por género, ya sea a compañeros hombres como a mujeres. Un tema es el acoso sexual, otra cosa es el acoso laboral, que no tiene nada que ver con lo sexual, el acoso laboral. Puede ser hacia hombres o hacia mujeres, inclusive las mujeres podemos generarlo. Entonces te digo, estamos trabajando en eso, por supuesto. Me gustó mucho la pregunta, de modo que hasta aquí me quedo porque podemos seguir hablando. Muchas gracias. Pues seguimos ahí en Corona. Gracias, Ain. Dice, saludos, muy buen programa, la información muy valiosa. Frida, muy interesantes los datos que expone la magistrada, visibilizan la urgencia de política pública que garantice la menstruación digna para todas las mujeres. Gabriela Bichel, saludos, magistrada Zulema, desde Guadalajara. Saludos, Gaby. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y sí, justamente para ir cerrando esta entrevista, magistrada, ¿qué podemos justamente opinar con relación a la necesidad de transformar la política tributaria en México desde la perspectiva de género? Usted que está de lado justamente en el aparato del tribunal, ¿cómo ve usted esta política tributaria, hablando a lo mejor de áreas de oportunidad para poder hablar de lo que nos haría falta, más allá de lo que hemos platicado, algo más puntual o algo muy puntual, ¿dónde estamos parados y hacia dónde sería el ideal de ir dentro de la política tributaria? Yo creo que es necesario que se considere en el diseño, en la instrumentación de la política tributaria, la forma en la que viven las mujeres y la forma en la que se impacta la actividad del Estado a las mujeres, tanto mujeres como a hombres. Te ponía el ejemplo del transporte público, el presupuesto, la política que destinen precisamente para seguridad. ¿Cómo aseguras a las mujeres, la vida de las mujeres? Bueno, pues con el alumbrado, generando condiciones de trabajos productivos, apoyos, bueno, etcétera, ¿no? Pero el hecho de que no se considere en estos aspectos la perspectiva de género hace que se cobre un sesgo de género
en las políticas que profundiza las brechas existentes entre mujeres y hombres. ¿A qué me refiero cuando yo hablo de sesgo de género? El sesgo de género es, digamos, una inclinación o un favoritismo, o algo así podríamos llamarle, hacia uno de los géneros, porque queda claro que las políticas fiscales no son neutras y al no ser neutras, por todo lo que hemos comentado, facilita o genera estos incentivos perversos que ahondan la pobreza, la desigualdad o la feminización de la pobreza. Entonces, es necesario también pensar en esas políticas tributarias, no solo, o sea, que no, sin sesgos de género, no solamente eso, sino también que propongan acciones concretas para superar precisamente las desigualdades entre mujeres y hombres, porque la política tributaria es un instrumento muy importante, es un instrumento fundamental para construir sociedades más igualitarias. Entonces, ya sea mediante el destino, el ejercicio del gasto público, programas, etcétera. Entonces, yo creo que en ese sentido me parece muy importante tu pregunta de respecto hacia dónde debe de encaminarse la política tributaria. Creo que hemos tocado varios tópicos de estos. Y creo que a la audiencia, al auditorio que tenemos, pues tu propósito que me encanta es que les quede claro este tema, y incluso el tema de cuando hablábamos de esos, los impuestos rosas, realmente no es un impuesto justo hay rosa. una pregunta que a mí la verdad es que me encantaría hacerle una invitación abiertamente, magistrada. A mí es uno de mis grandes temas, los impuestos rosas, porque no es lo mismo que los impuestos sexistas. Ahí ha habido una interpretación que se ha confundido con impuestos con el consumo mismo, no con una materia tributaria, con el consumo mismo. Es un sobreprecio. Entonces, sí hay una pregunta, dice, ¿qué podemos hacer para evitar el pago de esos impuestos rosas? Gracias, Elvira Robles, por otro lado, dice, excelente programa, muy interesante la entrevista, felicidades. Y justamente, no nos da mucho tiempo de hablar de impuestos rosas porque de verdad ese tema es muy, muy amplio. No me dejará mentir, magistrada, claro. Es un tema que se ha confundido, que se le ha dado ese tema por visibilidad, pero que no estamos abogando por una materia tributaria, estamos abogando porque hay un sobreprecio en los productos, hay un tema de consumo en donde las empresas son las principales protagonistas de los impuestos rosas. Ajá. Entonces, igual, literal, magistrada, menos de un minuto para darle atención, hablando un poquito de impuestos rosas, ¿qué podemos mencionar? Con independencia de que si me lo permite igual y en otra charla podemos hablar solamente de impuestos rosas. Encantada. Realmente no es un impuesto, es un sobreprecio que precisamente basado en los estereotipos de género, las empresas determinan, o las mujeres pagamos, ya se ha dicho a la Profeco, 17% más del precio por adquirir ciertos bienes, digamos, con relación a los hombres que servirían para lo mismo, como serían los rastrillos, champús, máquinas de afeitar, tintes, desodorantes, etcétera. Las mujeres pagamos 17% más por el color rosa, por el diseño. Entonces, no es un impuesto como tal, es un sobreprecio que se da, son sobrecostos. ¿Y qué es lo que diría yo? Pues que precisamente las mujeres tengamos esta posibilidad de identificar esta situación y en su caso sustituir, algunas han propuesto que se consuman los artículos para hombres que tienen la misma función, o sea, no irse por el tema del color o el diseño, precisamente para contrarrestar esta situación. Yo diría que independientemente de las medidas que adopten los gobiernos para este tema del sobreprecio que da el diseño, el color, o sea, se ve más bueno el color rosa, yo creo que las mujeres tenemos que ser más conscientes de la existencia de este sobreprecio. Se llaman impuestos rosas, pero no es un impuesto rosa, es un sobreprecio en los productos que adquirimos para tomarlo en cuenta en nuestras próximas decisiones de compra y en su caso, pues adquirir, ¿no? Los artículos de neutros, los hombres. Exacto, o los de los hombres como tal, que algunas han propuesto eso. ¿Por qué? Porque una mujer, para poder adquirir ese tipo de productos, tiene que trabajar más. Exacto. Considerando la brecha salarial entre mujeres y hombres, hay brechas salariales, tiene que trabajar más para poder adquirir eso. Entonces, lo importante es que seamos conscientes de eso y lo tomemos en cuenta para el futuro. Sí, exactamente. Es una decisión, pero es un gran tema. Muchísimas gracias.
Pantera Rodríguez dice: nuestro grupo les envía muchas felicitaciones, excelente programa, muchísimas gracias. Enrique Mendoza: clara, informada, inteligente, brillante exposición. Muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos han acompañado. Magistrada, ya se nos terminó el tiempo, muy agradecida con esta charla, créame que es un tema que a mí me importa mucho, igual que los impuestos rosas, justamente por eso, porque desde mi formación como abogada fiscalista y además hablando hacia lo que ahora me dedico, que es tema de carácter de género, de asuntos de género, pues no podemos obviar justamente el ponerlo sobre la mesa, de que ya desde nuestra trinchera, tanto usted como mía, pues son de estos temas que son para ponerlos visibles, para hacerlos conscientes, que justamente nos corresponde a nosotras también exigir, pero también le corresponde a diversos agentes socializadores, empezando por el gobierno, a ser consciente de que la política pública y la política tributaria tiene que ser con perspectiva de género. Muchas gracias, magistrada. Si nos puede regalar sus redes sociales ya para despedirnos. Muchísimas gracias a ti, me encantó participar con ustedes. Pues bueno, me pueden encontrar en el Twitter, Zulema-Mosri, en el Facebook, Z Mosri, o sea, Zulema Mosri, y reiterar a la gente que nos escucha, a las personas, a las amigas, a los amigos que nos escuchan, pues la importancia de seguir hablando de estos temas. Y bueno, pues aquí seguimos en el camino, y aclaro nada más que mis comentarios fueron a título personal, por supuesto, claro. No comprometen mis criterios ni ninguna posición institucional o algún criterio en algún asunto, sino son opiniones personales, bueno, basadas en esta experiencia, claro, en lo que se ha hecho en otros países. Por supuesto. Muchísimas gracias, magistrada. Pues yo soy Alice Rodríguez, de Género y Acción por Caldero Radio. Recuerden mis redes sociales, @AliceRecilio, @RecilioC, de Recilio Consultores, consultores en Derecho, Psicología y Justicia Restaurativa en materia de equidad de género, inclusión y no discriminación, y atención a mujeres víctimas de violencia de género. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, 1 de la tarde, Género y Acción, aquí por Caldero Radio. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente. Gracias.